Amado Padre, Dios eterno, hoy día estamos aquí porque queremos, Señor, escucharte, porque queremos conocer más de ti. No queremos, Señor, solamente conocerte de oídas, que otros nos cuenten, sino que nosotros mismos, en carne, queremos experimentar tu amor, tu poder, tu perdón, tu gracia. Y yo te pido, Espíritu Santo, que hoy abras nuestro entendimiento para que realmente tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Te pido, Señor, que tú me guíes también en este mensaje y que también a cada uno de los que escuchen tú les guíes para entender y comprender lo que tú nos quieres decir, Señor. Ponemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Tú conoces a Jesucristo? Muchos me diréis, bueno, sí, yo he oído de Jesucristo. Pero, ¿le conoces? Alguien podrá decir, bueno, sí, alguna vez he visto un milagro o he oído que Jesús hace cosas en la vida de las personas. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿pero tú le conoces? Y esto es una pregunta que quiero que la tengamos en mente. En Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y esta palabra reconocer me llamó la atención. Porque dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa reconocer? Bueno, la palabra usada aquí en el idioma original en que se escribió la escritura es yadá, que eso es en griego, yadá. Y quiere decir una seguridad de haber visto algo. Eso es reconocer, estar seguro de algo que he visto. Tiene que ver con distinguir, discernir, experimentar, ver. Entonces, cuando dice reconócelo en todos tus caminos, es que puedas verlo en todos tus caminos, que puedas distinguirlo, que puedas reconocer que esto bueno que me ha pasado viene de Dios y que no creas que es solamente la suerte o el azar. Que puedas reconocer que el estar vivo viene de Él. Y si tú en cada aspecto de tu vida comienzas a reconocerlo a Él, dice que Él va a enderezar tu camino. También podemos reconocerlo a Él cuando nosotros nos hemos alejado y podemos decir, esto que me ha ocurrido es el resultado de una mala decisión que yo tomé, en la cual yo no consideré la opinión de Dios y eso me trajo esta consecuencia. Ahora, ¿qué significa conocer a alguien? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros conocéis a Cristóbal Colón? No. De oídas. O sea, alguno podría decir, sí, yo le conozco. Vale, pero ¿me lo puedes presentar? ¿Tú le conoces realmente? Quizás alguno de vosotros puede saber cuándo vivió, cuándo murió, su historia. ¿Qué dijo? ¿Dónde estuvo? Pero saber todas esas cosas, ¿significan que tú le conoces? ¿Qué se necesita para conocer a alguien? Verle, estar con él. Yo no puedo conocer a alguien solamente porque me contaron de él. Mira, yo tengo un amigo que se llama Pedro, es súper simpático, toca bien la guitarra y juega bien al fútbol. Ahora ya conocéis a Pedro, ¿sí? No. Pedro tendría que venir aquí, yo tendré que presentároslo, vosotros saludarle, conversar con él y comenzar a tener una relación. Y luego quizás de bastante tiempo, alguno podrá decir, sí, yo conozco bien a Pedro. A largo plazo. A largo plazo. No basta ni siquiera con verle en una foto. Entonces, lo mismo ocurre con Jesucristo. Cuando yo preguntaba, ¿conocéis a Jesucristo? Quizás muchos recordaron algunas cosas que sabéis de Jesucristo.
Por ejemplo, yo me imagino que todos acá habéis oído su nombre. Quizás conocéis muchas de sus historias y cosas que él hizo, cosas que él dijo. Incluso puede que sepáis que hay gente que sigue a Jesucristo. Pero ¿tú le conoces? ¿Tú personalmente? ¿Tú lo distingues, le reconoces, sabes quién es? ¿O solo de oídas? ¿Solamente has oído de él alguna vez una historia lejana? Mirad lo que dice en el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, 1:10. Si podéis ir allí, Juan 1:10. Mirad lo que dice respecto a Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Se refiere que no lo vieron? Sí lo vieron. ¿Pero a qué se refiere cuando dice que el mundo no le conoció? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a que no supieron quién era? ¿No escucharon de él? Sí, escucharon de él. Lo vieron. Pero no le conocieron. No supieron quién era. Muchos hasta el día de hoy piensan que Jesucristo fue un profeta, un personaje histórico, pero no le conocen. Solo de oídas. Ahora uno podrá decir, bueno, esto le pasaba a las personas que estaban lejos, porque quizás no podían conocerle. Pero mirad, incluso esto le pasó a sus propios discípulos que estaban con él día y noche. Un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, en Juan 14:7, mirad lo que pasa con uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, que se llamaba Felipe. Juan 14:7. Jesús le dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe, que llevaba a estas alturas quizás unos 3 años con él, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mira la respuesta de Jesús en el versículo siguiente, en el versículo 9. Dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y no me has conocido. Felipe estaba con él día y noche. ¿Por qué le dice no me has conocido? ¿Vamos entendiendo algo? Que conocer va mucho más allá de simplemente oír sobre alguien. Incluso va más allá de estar con alguien. Y le responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque Jesús dijo que el Padre y Él uno eran. El que ve a Jesucristo ve al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesucristo. Porque Jesucristo y el Padre son uno. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios no lo podemos ver, pero Dios se hizo hombre y se manifestó a nosotros de una manera visible. Y esa manera visible es Jesucristo. Ahora, lo más terrible es que esto puede ocurrir incluso dentro de la iglesia. Veamos en Tito 1:16. Está hablando de personas que estaban dentro de la iglesia, cristianos, en la iglesia, personas que iban a la iglesia quizás todos los domingos. Y mira lo que dice de ellos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Habéis visto eso alguna vez? Personas que confiesan conocer a Dios, pero con sus actos niegan. ¿Lo habéis visto alguna vez? Yo muchas. Y es muy triste. Y personalmente eso fue algo que por muchos años de mi vida me hizo alejarme de Dios. Porque yo veía a las personas, veía sus actos y decía: no puede existir Dios.
Pero luego al leer la Biblia entendí que el problema no era de Dios, era de esas personas. Dios no se estaba equivocando, eran esas personas las que se estaban equivocando. Así que eso me llevó de nuevo a buscarle a Él. Pero mira qué fuerte, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces este tema es bastante importante, porque no basta con escuchar de Jesucristo, no basta con saber cosas sobre Él, ni siquiera basta con venir a la iglesia. Puedes venir a la iglesia y seguir sin conocerle, porque el punto no es lo que tú hagas, es si lo conoces a Él o no. Esa es la clave, ese es el punto clave. ¿Le conoces o no le conoces? No, pero es que yo hago muchas cosas buenas. Vale, no te lo niego, pero ¿le conoces o no le conoces? Es que yo voy a la iglesia todos los días, pero la pregunta es la misma, ¿pero le conoces a Él? Es que yo oro todos los días, ¿vale? ¿Pero le conoces? El deseo de Dios y la salvación que Dios da, la vida eterna que Él promete, dependen de conocerle. No dependen de lo que hagas. No depende de qué tan buena persona seas. La salvación de la cual Jesucristo habla y la cual promete, dependen de que le conozcas a Él. Mirad lo que dice en Juan 17:3. Evangelio de Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna. Esto es, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, amada iglesia, no es lo que tú hagas, no depende de tus acciones, no depende de si vas a tal o cual monte, si te vistes de tal o cual manera, incluso no depende de si eres mejor o peor persona, depende de si le conoces a Él. Y ya estamos entendiendo que conocerle es mucho más profundo que solo haber oído. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Tú conoces a Jesucristo? ¿Sabes quién Él es? ¿Puedes reconocer su voz cuando te habla? ¿Puedes ver cuando Él actúa, cuando Él se mueve? ¿Conoces su corazón? ¿Cuánto te ama? Y para que veamos que sí es posible conocerle. Y vamos a ver cómo. Vamos a ver 3 escrituras. Y yo os pido que no vayáis allí para no perder tiempo en buscarla. Yo os las voy a leer. La primera está en 2 de Timoteo 1:12. Mirad lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cómo el apóstol Pablo puede decir eso? Yo sé a quién he creído, porque él le conocía. ¿Podemos ver la diferencia? Pablo no solamente había oído de Jesucristo, no solamente sabía historias de Jesucristo, no solamente había leído cosas sobre él le conocía. Y para los que queráis luego aprender más, mirad cuando el apóstol Pablo conoció a Jesucristo, de qué manera, cómo él iba arriba a un caballo y Jesucristo mismo se le aparece. En Mateo 16:15, Jesucristo estaba con sus discípulos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La gente en el mundo estaba revuelta.
Cada uno decía cosas distintas de él. Algunos decían que era un profeta, otros decían que era Elías, otros decían que era un impostor, otros decían que... infinidad de cosas, igual que hoy. Si tú le preguntas a la gente quién es Jesucristo, algunos te van a decir desde cosas como que no existe, hasta cosas como que es un profeta, hasta cosas como que es un líder político, etc. Cada uno tendrá su... Incluso hay personas en Oriente que lo consideran un maestro. Y Jesús les preguntó a ellos ahora, a los que estaban con él, ¿pero quién decís que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Entonces, no se trata de escuchar, no se trata de saber, incluso voy a ir más allá, ni siquiera de estar con Él, porque muchos estuvieron con Él y no le conocieron. Muchos incluso Dios hizo milagros a ellos y no le conocieron. Entonces, no te conformes con haber oído una historia de Jesús. No te conformes ni siquiera con venir a la iglesia. No te conformes con decir, bueno, yo oro todos los días. No te conformes incluso con decir, Dios me ha sanado. Porque puede ser que todas esas cosas sean ciertas, que Dios te haya sanado, incluso que Dios haya transformado tu corazón. Pero que aún así no le conozcas. Tú puedes decir con seguridad, con confianza, yo sé a quién le he creído. Yo le conozco. Yo sé quién es Él. Tú puedes decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado, porque eso no te lo reveló ninguna persona, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y vamos a ver el último ejemplo, que está en Lucas 2:25. Esta es una historia y viene muy al caso por la época, ¿no? Porque es una historia que habla del nacimiento de Jesús. Y resulta que, como era tradición en el pueblo judío, cuando nacía un niño, al 8º día se le llevaba al templo para hacer una ceremonia de presentación, de dedicación del niño, ¿vale? Entonces, el contexto es que está en ese día, ¿vale? Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habló y le dijo, tú no vas a morir hasta que veas al ungido de Dios. Y movido por el Espíritu nuevamente, vino al templo. O sea, el Espíritu Santo le puso la urgencia de ir al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, lo que yo os comentaba, esa presentación, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Este hombre vio un bebé y le reconoció. Le reconoció. Porque conocer a Jesucristo es algo espiritual. No es algo que viene por el conocimiento. No es algo que viene ni siquiera por hacer cosas buenas. Es una revelación de Dios. Dios abre los ojos para que podamos conocerle y reconocerle. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, los famosos reyes magos, ¿no? Que no es la palabra que usa la Biblia. La Biblia dice que son sabios del oriente.
¿Cómo supieron que iban a ser Jesucristo? ¿Por qué le adoraron? ¿Quién se los dijo? También tenemos otro ejemplo, este ladrón que estaba colgado en la cruz a su lado. Un ladrón, no estamos hablando de un hombre justo y piadoso, no, un ladrón que estaba colgado por sus crímenes. O sea, eran tan graves sus crímenes que se determinó sentencia de muerte. Sabemos que la sentencia de muerte no se le da a cualquier ladrón. Entonces asumimos que este no se robó solamente una joya o una cartera. O sea, si estaba colgado allí es porque sus crímenes eran graves. Y estando allí le dice: Señor, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién se lo reveló? No importa dónde estés, no importa quién seas, no importa si eres bueno o eres malo, si tu vida ha sido santa o pecaminosa, no importa. No importa si eres muy inteligente o muy ignorante. No importa si tienes grandes estudios y educación o ni siquiera terminaste el colegio. No importa. No importa si tienes mucho dinero o tienes poco. Si eres mayor, anciano o eres joven o niño. No importa. Conocer a Jesucristo es por revelación de Dios. Y para terminar, yo os quiero decir cómo nosotros podemos conocerle. Miremos lo que aparece en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 5. Primera de Juan 5, 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Esto de la agua y la sangre no vamos a entrar ahora, pero es muy importante, porque el agua representa el bautismo y la sangre representa su muerte. Y está clarificando que las dos son importantes. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La palabra testimonio, me quiero centrar en esa, son los que dan testimonio. ¿Quién de vosotros está familiarizado con ese término de un testimonio? Por ejemplo, cuando ocurre una situación, ocurre un accidente, ¿qué es lo que debe hacer la policía? Tomar testimonios, ¿no? Tomar testimonios. Y recoger los testimonios de las personas que son testigos de lo que ocurrió, ¿no? O sea, el testimonio es el relato verídico de una situación. Si tenemos el testimonio de una sola persona, ¿es válido? No, porque no sabemos si lo que está diciendo es verdad. Necesito por lo menos el testimonio de dos personas diferentes, idealmente que no estén conectadas o tengan algún tipo de relación o interés con el suceso, para poder confiar, ¿no? Y acá está diciendo que hay tres que dan testimonio: el Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu Santo. Entonces, como ya podéis ir vosotros mismos concluyendo, conocer a Dios es algo espiritual. ¿Y saben cómo ocurre? La verdad es que es sencillo, pero es una decisión que uno toma. Aquí no hay que hacer un gran ritual, no es una cosa complicada, llena de reglas y de pasos. No, es súper simple. Es tan simple como que creas el testimonio que Dios ha dejado. Así de sencillo. Es que en tu corazón digas: ¿sabes qué? Este testimonio lo creo, lo voy a considerar verdadero. Y el Señor dice que cuando uno recibe ese testimonio, entonces Él se revela a tu vida. Entonces, si tú crees que para conocer a Jesucristo en la profundidad que estamos hablando, necesitas hacer muchas cosas, estás equivocado. Ese no es el mensaje, al menos, de la Biblia.
Hay muchas religiones que han intentado complicar esto. Y al final pareciera que es algo imposible. No, es que yo jamás voy a poder lograr todo eso. Pero eso no es lo que dijo Jesucristo. Él dijo, cree, recibe el testimonio y créelo. Créelo. ¿Es difícil creer? Es solamente un acto de confianza. Si yo te prometo algo, tú tienes dos opciones. ¿Creerme mi promesa o dudar de mi promesa? Pero no es complicado. Y en un momento tú puedes decir, ¿sabes qué? Andrés, yo voy a confiar en ti. Vale, voy a creer lo que me prometiste. Tú me prometiste que me vas a pagar en una semana más. Vale, yo lo acepto. ¿A que sí? Así es fácil. O yo digo, no confío en ti. Dámelo por escrito, dejemos un contrato porque yo no creo que me vas a pagar en una semana más. Con el Señor es lo mismo. Yo puedo decir, ¿sabes qué, Dios? No, yo no creo tu testimonio. No lo creo. Así que no confío en ti. O yo puedo decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te creo. Confío en ti. Creo tu testimonio. Y si tú haces eso, vas a poder conocer quién es Dios. No qué dijo, no qué hizo. ¿Quién es? Yo oro al Señor y espero que después de esta prédica y después de recibir el testimonio del Señor, que tú puedas decir, yo sé a quién he creído. Que puedas decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que tú puedas reconocer a Dios en todos sus caminos. Y que a diferencia del mundo, que no le reconoce, aunque le nombra, en Navidades se nombra a Jesucristo, se nombra mucho. Está en pesebres, en instalaciones, en obras de teatro, en vídeos, en la televisión. Pero no le conocen. Que a ti no te pase eso. Que cuando tú oigas hablar de Jesucristo, tú digas, yo sé quién es Él, yo le conozco. Oremos y pidámosle al Señor, y yo invito a cada uno de vosotros que en su corazón, no frente a mí, no frente al que está al lado, frente a Dios, le diga al Señor. Y esto obviamente es algo personal, pero yo les invito a que nos pongamos de pie y que tengamos un momento para orar y decirle al Señor. El que quiera, el que tenga el deseo en su corazón, yo le invito a que ore junto conmigo. Y con sus palabras le diga, Dios, hoy día yo recibo tu testimonio. Yo decido creerte. Decido creer lo que tú dices. Y te pido que yo pueda conocerte. Yo quiero conocerte, Dios, como realmente eres. No como esas personas que dicen conocerte, pero te niegan con sus obras. Yo quiero conocerte a ti, quién tú eres. No que otros me cuenten, sino que tú personalmente me hables. Si tú eres Dios, Señor, tú puedes hablarme y yo lo creo hoy día. Si tú eres Dios, creador del universo, yo te pido que hoy día me hables a mi corazón y que si tú eres real, yo te pueda conocer. Yo no quiero llegar un día a tu presencia y no saber frente a quién estoy. Yo quiero poder decir, yo sé a quién he creído. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Terminemos alabando al Señor. Tengo
Gracias, Padre. Gracias, Dios. Que hoy día podamos conocerte, Señor. Sí, Señor. Que no se trata, Señor, Sí, Señor. de cuánto nosotros hagamos. Sí, Señor. Se trata de que tú abres nuestros ojos. Y eso ocurre cuando te creemos. Yo te pido que todos los que estamos aquí en este lugar podamos confiar en ti Sí, Señor. y creerte, Señor, creer tu testimonio, para que tengamos vida eterna, Señor, como tú prometiste. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.